las ciudades más miserables del sudeste asiático. Imagina despertar cada mañana con el olor de basura podrida entrando por tu ventana. Imagina que tu casa no tiene piso, solo desechos compactados bajo tus pies. Imagina que tus hijos caminan descalzos sobre vidrios rotos, agujas usadas y restos de comida en descomposición. Imagina que el aire que respiras está tan contaminado que cada bocanada te acerca un poco más a la muerte. Esto no es una pesadilla. Es la vida cotidiana de millones de personas en el sudeste asiático. Hoy vamos a recorrer los lugares que ningún gobierno quiere que veas. Las ciudades donde la miseria se ha convertido en un sistema, donde la pobreza no es solo falta de dinero, sino falta de humanidad. Prepárate porque lo que vas a conocer no es fácil de digerir, pero es necesario entenderlo. Manila, la capital de Filipinas, es una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Más de 13 millones de personas se amontonan en un espacio donde apenas cabrían 4 millones. Pero las cifras oficiales no cuentan la historia completa, porque hay zonas de Manila que simplemente no aparecen en los mapas turísticos. Zonas donde el gobierno prefiere mirar hacia otro lado. En los años 50, cuando Manila crecía sin control, las autoridades necesitaban un lugar donde tirar la basura de toda la ciudad. La solución fue crear un vertedero a cielo abierto en las afueras. Lo que nadie imaginó fue que ese basurero se convertiría en el hogar de miles de familias. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo Smoky Mountain, la montaña humeante. El nombre venía del humo tóxico que salía constantemente del suelo, porque la basura en descomposición generaba gases que se encendían solos. Durante más de 50 años, los camiones descargaron toneladas de desperdicios cada día. La montaña creció hasta alcanzar 50 metros de altura. 50 metros de basura pura, capa sobre capa, año tras año. Y en medio de todo eso, más de 30,000 personas construyeron sus hogares. Las familias que llegaron a Smoky Mountain no tenían otra opción. Venían del campo huyendo de la pobreza rural, solo para encontrar una pobreza diferente en la ciudad. Construyeron sus casas con lo que encontraban entre la basura: paredes de latas aplastadas, techos de plástico sostenidos con piedras, pisos que no eran más que desechos comprimidos. No había agua potable, ni electricidad legal, ni sistema de alcantarillado. Cuando llovía, un lodo negro y tóxico se filtraba por todas partes. Cuando hacía calor, el olor se volvía insoportable. Los niños nacían respirando metano y monóxido de carbono. Las enfermedades respiratorias mataban a decenas de personas cada año, pero nadie llevaba la cuenta porque para el gobierno esas personas simplemente no existían. Lo más impactante es que Smoky Mountain funcionaba como una comunidad real. Había tiendas improvisadas donde vendían comida y cigarrillos. Había una escuela precaria donde algunos niños aprendían a leer entre montañas de desperdicios. Había una iglesia donde las familias rezaban los domingos. Hasta había una cancha de básquetbol construida sobre basura compactada, donde los jóvenes jugaban por las tardes. Era una sociedad completa que existía en paralelo al resto de Manila, invisible para los turistas y conveniente para los políticos. Los trabajadores del basurero se conocían como los mangangalakal, los recolectores. Cada madrugada, antes de que saliera el sol, ya estaban despiertos esperando los camiones de basura. Cuando llegaba uno nuevo, decenas de personas corrían hacia él peleando por los mejores lugares. Buscaban cualquier cosa que pudiera venderse: botellas de plástico, latas de aluminio, cables de cobre, cartón, vidrio. Todo tenía un valor aunque fuera mínimo. Un día bueno significaba ganar el equivalente a $2. Un día malo significaba volver a casa con las manos vacías y sin poder alimentar a los hijos. Los recolectores trabajaban sin ninguna protección. No usaban guantes, ni mascarillas, ni botas. Caminaban descalzos entre vidrios rotos, metales oxidados y desechos médicos. Las cortadas y las infecciones eran parte de la rutina. Algunos llevaban cuchillos no para protegerse de la basura,
sino de otros recolectores que querían robar sus hallazgos. Había una jerarquía invisible donde los más experimentados controlaban las mejores zonas y los nuevos tenían que conformarse con los restos. Los niños empezaban a trabajar desde los 5 o 6 años, cargando bolsas de basura más grandes que ellos, mientras sus padres buscaban en otras pilas. Esa era su infancia, su educación, su futuro. Si este contenido te está abriendo los ojos sobre realidades que muchos prefieren ignorar, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que viene es aún más revelador. En 1995, después de décadas de vergüenza internacional y presión de organizaciones ambientalistas, el gobierno de Filipinas decidió cerrar Smoky Mountain. Los políticos prometieron reubicar a todas las familias en viviendas dignas y ofrecerles oportunidades de empleo. La montaña de basura fue nivelada con máquinas, y sobre una parte del terreno se construyeron edificios de departamentos baratos. Algunas familias fueron trasladadas ahí. Otras terminaron en almacenes temporales que se convirtieron en permanentes. Pero la mayoría simplemente perdió su hogar y su única fuente de ingresos al mismo tiempo. Sin basura que recolectar, no tenían nada. Las promesas del gobierno se desvanecieron tan rápido como el humo de la montaña que les daba nombre. Lo que nadie previó fue que cerrar Smoky Mountain no resolvía el problema, sino que lo movía de lugar. Miles de recolectores migraron hacia otro vertedero en las afueras de Manila, llamado Payatas. Este basurero creció aún más rápido que el anterior porque ahora recibía la basura que antes iba a Smoky Mountain, además de la suya propia. Para el año 2000, aproximadamente 80,000 personas vivían y trabajaban en Payatas. La montaña de basura era más alta y más inestable que nunca, pero la gente no tenía alternativa porque era ahí, o la calle, y al menos en el basurero podían ganar algo de dinero. El 10 de julio del año 2000 ocurrió la tragedia. Había llovido intensamente durante varios días por una tormenta tropical. El agua se filtró entre las capas de basura aflojando la estructura que solo se sostenía por su propio peso. A las 3 de la madrugada, cuando la mayoría de las familias dormían, la montaña colapsó. Millones de toneladas de desperdicios se deslizaron como una avalancha, sepultando cientos de casas en segundos. El recuento oficial habló de 218 personas muertas, pero los residentes saben que el número real fue mucho mayor. Muchos cuerpos nunca fueron encontrados porque quedaron enterrados bajo capas de basura que nadie pudo remover. Los rescatistas trabajaron durante días con las manos desnudas, sacando cadáveres en descomposición mezclados con desperdicios podridos. Algunas familias enteras desaparecieron esa noche sin dejar rastro. Lo más impactante es lo que pasó después de la tragedia. Las familias regresaron. Los camiones de basura siguieron llegando. Los recolectores volvieron a trabajar en el mismo lugar donde habían muerto sus vecinos, porque no tenían otra opción. Payatas continuó funcionando durante 17 años más, hasta que finalmente cerró en 2017. Pero los asentamientos informales siguen rodeando la zona y la gente continúa recolectando en basureros ilegales más pequeños. El ciclo nunca se rompe, pero hay algo aún más perturbador que vivir sobre la basura. En Filipinas existe una práctica que resume mejor que cualquier estadística el nivel de desesperación al que puede llegar un ser humano. Se llama pakpak. La palabra viene del tagalo y significa sacudir, como cuando sacudes el polvo de una alfombra. Eso es exactamente lo que hacen con la comida. Cada madrugada, cuando los camiones de basura de los restaurantes de comida rápida llegan a los vertederos, docenas de recolectores corren hacia ellos. Pero no buscan plásticos ni metales. Buscan sobras de comida. Pollo frito descartado, hamburguesas a medio comer, papas fritas tiradas a la basura. Todo se recolecta, se lava con agua sucia y se revende en los barrios pobres. El proceso es sistemático. Los recolectores saben qué camiones traen la basura más valiosa.
Pelean por las bolsas de los grandes restaurantes de cadena porque ahí encuentran más comida aprovechable. Una vez que tienen sus bolsas, las abren y separan lo que todavía puede comerse. Los huesos de pollo con carne adherida son los más cotizados. La comida se lleva a cocinas improvisadas, donde se lava en tinas de agua, que rápidamente se vuelven marrones por la grasa. La carne se despega de los huesos, se pica y se mezcla con especias para disimular el olor. A veces se cocina con verduras rescatadas de los mismos camiones. El producto final se vende en bolsas de plástico o se sirve en comedores callejeros de los barrios más pobres. Las familias que compran pag-pag saben perfectamente lo que están comiendo. No es ignorancia, es supervivencia. Cuando vives con menos de $1 al día, incluso la basura se convierte en un lujo. Los padres alimentan a sus hijos con estas sobras sabiendo que pueden enfermarlos porque la alternativa es verlos morir de hambre. La diarrea, las infecciones estomacales y los parásitos son parte de la vida cotidiana, pero también lo es el hambre, y entre las dos opciones, el pag-pag gana. Si esta información te está haciendo reflexionar sobre las desigualdades del mundo, tu apoyo a este canal ayuda a que más personas conozcan estas realidades. Manila tiene otro rostro de la miseria que merece mencionarse. El distrito de Tondo, a orillas de la bahía, alberga comunidades que viven literalmente sobre el agua contaminada. Miles de familias han construido sus casas sobre pilotes clavados directamente en la bahía. El agua debajo de ellos es negra de contaminación, cubierta de manchas de aceite y plásticos flotantes. No hay sistema de alcantarillado, así que los desechos humanos caen directamente al mar. El olor a descomposición es constante. Los niños juegan en esa agua porque no conocen otra cosa. Las enfermedades de la piel y las infecciones estomacales son tan comunes que nadie las considera enfermedades, sino simplemente parte de la vida. Las casas están conectadas por tablas de madera angostas que sirven como pasillos. Durante la marea alta, el agua sube e inunda los pisos inferiores. Las ratas nadan entre las estructuras buscando comida. Los pescadores todavía lanzan sus redes desde estas casas, atrapando peces que se alimentan de aguas residuales y basura. Esos peces se venden en los mercados locales y los comen familias que no tienen acceso a otra fuente de proteína. Es un ciclo de contaminación que se retroalimenta sin fin. Los incendios son otra amenaza constante. Las estructuras de madera vieja arden con facilidad y una vez que empieza el fuego, se propaga de casa en cuestión de minutos. Los camiones de bomberos no pueden llegar porque no hay calles, solo pasarelas de madera sobre el agua. Cuando hay un incendio grande, secciones enteras del barrio desaparecen. Docenas de personas mueren quemadas o ahogadas tratando de escapar. Los sobrevivientes reconstruyen en el mismo lugar, usando los mismos materiales inflamables, porque no tienen a dónde más ir. Pero Filipinas no es el único país del sudeste asiático con estos problemas. En Indonesia, la capital Yakarta enfrenta una crisis similar multiplicada por el cambio climático. La ciudad se está hundiendo literalmente. Cada año, partes de Yakarta descienden hasta 25 centímetros, porque los acuíferos subterráneos han sido sobreexplotados. Millones de personas viven en zonas que pronto estarán bajo el nivel del mar. Los barrios más pobres ya sufren inundaciones constantes que convierten las calles en ríos de agua negra, mezclada con basura y desechos humanos. El gobierno ha decidido mover la capital a otra isla, pero los pobres de Yakarta no van a ningún lado. En Camboya, la ciudad de Phnom Penh tiene barrios marginales construidos sobre montañas de basura que recuerdan a Smoky Mountain. Miles de familias viven recolectando desperdicios en condiciones casi idénticas a las de Manila. Myanmar, los conflictos armados han desplazado a millones de personas hacia ciudades que no tienen capacidad de recibirlas, creando asentamientos informales donde la miseria se reproduce generación tras generación. Lo que une a todas estas ciudades es un patrón común:
Gobiernos que prefieren ignorar el problema en lugar de resolverlo. Economías que necesitan mano de obra barata, desesperada para funcionar. Sistemas que se benefician de mantener a millones de personas en la pobreza. No es casualidad ni es inevitable. Es una decisión política y económica que se repite en cada país, en cada ciudad, en cada barrio olvidado. Hoy, más del 40% de la población urbana de Manila vive en pobreza extrema. Las estadísticas oficiales del gobierno dicen que solo 1 de cada 10 filipinos es pobre, pero esas cifras esconden más de lo que revelan. Los salarios son miserables, los precios de los alimentos suben cada año, y el costo de vida para una familia promedio supera cualquier ingreso posible con trabajos legales. Por eso los basureros siguen llenos de recolectores. Por eso el pag-pag sigue vendiéndose en los barrios bajos. Por eso los niños siguen creciendo entre montañas de desperdicios en lugar de ir a la escuela. Algunas organizaciones religiosas y grupos de voluntarios intentan rescatar niños de los vertederos, ofreciéndoles educación y oportunidades de reintegración social. Pero por cada niño que logran sacar, docenas más llegan a reemplazarlo. El problema no son los individuos, sino el sistema que los produce. Mientras exista pobreza extrema, mientras los gobiernos prefieran la indiferencia, mientras las ciudades crezcan sin planificación, los barrios de miseria seguirán multiplicándose. Lo que vimos hoy no es solo la historia de Manila o de Filipinas o del sudeste asiático. Es un espejo de lo que pasa cuando las sociedades deciden que algunas vidas valen menos que otras. Es el recordatorio de que detrás de cada estadística hay personas reales con nombres y familias y sueños, que fueron aplastados por circunstancias que nunca eligieron. Conocer estas realidades es el primer paso para cambiarlas. Compartir esta información es el segundo. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primero.